toda la clase al toque. Eso es algo que es bueno grabar las cosas. Sí, está buenísimo. Bueno, empecé a grabar, así que voy a seguir. Voy a sacar mi video por el tema este que estábamos viendo que no avanza. Bien, y nos quedamos acá en los capilares y en la circulación capilar. Fíjense, esto es lo que yo les contaba antes, que, que es tipo el intercambio de sustancias dentro de los capilares. Acá tenemos, en esta figura de la izquierda, tenemos a este tipo de, perdón, digamos, el transporte de los capilares. Fíjense que el oxígeno y el dióxido de carbono pasan directo por los capilares, ¿sí? O sea, como que pasan directo por las células que rodean al vaso sanguíneo, al capilar, que las proteínas del plasma sanguíneo son grandes y que rebotan en el capilar, más que nada en el capilar continuo, o sea, el que no tiene tanto espacio. Y después la glucosa, los aminoácidos, el sodio pasa por los pequeños poros que tienen estos capilares. Acuérdense que los capilares continuos tienen poros muy chiquitos y que por esos poros chiquitos pasan aminoácidos, glucosa y algunos iones cargados. Acuérdense que las moléculas, por más pequeñas que sean, porque una molécula de sodio es chiquita, por más chiquitas que sean, si están cargadas positivamente o negativamente, no van a pasar por la capa de fosfolípidos, porque dentro de las capas lipídicas, que son estas que están acá, esto es una capa de fosfolípidos, no va a pasar algo cargado porque dentro de esas capas hay grasa y la grasa no se mezcla con nada que sea muy polar como los iones, ¿sí? Y después hay algunas proteínas que pueden pasar por endocitosis. Fíjense, esto es lo que yo les contaba. Acá tenemos algunas proteínas grandes que entran a la célula por endocitosis y después salen de la célula por exocitosis para recién entrar al tejido que tienen que alimentar. Es un montón de trabajo para la célula hacer eso. Y es por eso que hay hay algunos capilares que están más abiertos que otros, porque hay tejidos que están todo el tiempo intercambiando o transportando elementos muy grandes. ¿Sí? ¿Se entendió mejor con esta imagen? O sea, esto es lo que entra a los tejidos. Todo lo que está alrededor de este capilar es un tejido sanguíneo. Son muchas células que necesitan alimento, proteínas, aminoácidos, glucosa, oxígeno, ¿sí? Y también son células que liberan dióxido de carbono, que liberan desechos celulares, ¿sí? Y acá es donde ocurre. Esto ocurre acá, en esta parte violeta, este intercambio gaseoso, intercambio de iones, intercambio de proteínas, ocurre entre medio de lo que serán las venas y las arterias, ¿sí? Bien, acá tenemos otra imagen. Que esta en vez de estar cortada como si lo hubiesen cortado como una zanahoria en rodajas, es como si hubiesen cortado la zanahoria que sería el capilar sanguíneo a lo largo. Fíjense, en el medio tenemos el capilar sanguíneo. El capilar sanguíneo tiene dos funciones importantes. Es transportar oxígeno desde los pulmones que están acá hasta los tejidos que están acá, y llevarse dióxido de carbono de los tejidos por los glóbulos rojos hasta los pulmones, ¿sí? Esa es la función principal. Ahora, ¿quién lleva el oxígeno de los pulmones a los tejidos por el capilar? El capilar sanguíneo sería como la ruta. Los autos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que llevan el oxígeno y se llevan el dióxido de carbono? ¿Los glóbulos rojos? Claro, los glóbulos rojos y más específicamente la hemoglobina, ¿sí? Es la que lleva esos paquetitos de oxígeno, ¿sí?
Acuérdense que la hemoglobina es una molécula, es una proteína que tiene mucha afinidad por el oxígeno cuando hay mucho oxígeno. Y tiene poca afinidad por el oxígeno cuando hay poco oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a pararnos en el tejido celular. Fíjense que acá en el capilar, este es el capilar sanguíneo, acá tenemos la hilera de células que recubre el endotelio capilar, y acá ya tenemos el tejido que va a alimentar este capilar. Cuando las células de los tejidos, como por ejemplo esta célula de acá, hacen la respiración celular, ¿qué liberan de la respiración? ¿Qué producto obtienen? Cuando una célula hace respiración celular, ¿qué producto se obtiene? Dióxido de carbono. Oxígeno y dióxido de carbono. Oxígeno no obtiene, no. El oxígeno se gasta, el dióxido de carbono se genera. Sí, eso sí, ¿verdad? Ok, entonces cuando la célula ya gastó todo el oxígeno dentro de las células y alrededor de esta zona, ¿es bajo o es alto? Si ya se gastó todo el oxígeno, ¿va a haber mucho o va a haber poco oxígeno en esta zona? Va a haber poco. Va a haber poco, exactamente. ¿Y qué le pasaba a la hemoglobina acá cuando había poco oxígeno? ¿Es muy afín o no es tan afín al oxígeno? No es tan afín. No. No es tan afín. Entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno del glóbulo rojo va a soltarse en donde falta oxígeno. Esto es lo que yo les estaba explicando la otra vez, ¿sí? Y cuando hay mucho oxígeno, por ejemplo, en el caso de los alvéolos pulmonares, las células de los alvéolos de los pulmones están llenas de oxígeno porque justamente es donde nosotros hacemos el intercambio de hematosis, ¿sí? Cuando las células de los alvéolos pulmonares reciben oxígeno y el oxígeno empieza a llenarse, o sea, y esta zona del capilar se empieza a llenar de oxígeno, la hemoglobina es muy afín, entonces se lo lleva, ¿sí? Este es el proceso de delivery que hace el glóbulo rojo, si lo queremos pensar así, que el glóbulo rojo sería como un Rappi que lleva en la caja el oxígeno, lo podemos pensar así tranquilamente. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, en los pulmones hay mucho oxígeno, el glóbulo rojo se lo lleva porque la hemoglobina en ese punto, cuando hay mucho oxígeno, es muy afín. Y cuando el glóbulo rojo llega a algún tejido que no tenga tanto oxígeno porque por la respiración celular lo consumió todo, entonces va a pasar esto que está acá abajo, que es que la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo libere el oxígeno hacia la célula, ¿sí? Ese es el ciclo del intercambio de gases, tanto en los tejidos como en los pulmones. Y acá tenemos el sistema circulatorio. Yo les había dicho, el sistema circulatorio tiene 4 elementos: las venas, las arterias, el corazón y los capilares. Fíjense, hay 2 grandes elementos en el sistema circulatorio. En realidad no sé si 2 grandes elementos, sino 2 grandes ciclos, o 2 grandes circuitos. Por un lado está el circuito pulmonar, que ¿cuál será? ¿Cuál será el circuito pulmonar? ¿Por dónde pasa? Por los pulmones. Los pulmones, exactamente, por eso se llama así. Después está el circuito sistémico o el circuito mayor, ¿sí? Que es el que pasa por todo el cuerpo, ¿sí? O sea, el corazón tiene 2 tareas: recibir sangre con oxígeno del pulmón y llevar sangre sin oxígeno al pulmón, y recibir sangre sin oxígeno para llevar al pulmón y bombear sangre hacia el cuerpo, ¿sí? Ahora me explico mejor. Fíjense, este es el corazón sería como el centro de estos 2 circuitos. Los 2 circuitos están unidos en el sentido de que eventualmente la sangre que estaba en el cuerpo va a llegar al pulmón, ¿sí? Acá arriba tenemos el pulmón, acá arriba tenemos el pulmón, y abajo tenemos el intercambio de gases que ocurre en los tejidos. Fíjense, ¿qué pasa en los pulmones? ¿Quién se va del cuerpo en los pulmones? ¿Quién egresa del cuerpo? Se va el dióxido de carbono y El deja dióxido El de dióxido de carbono lo eliminamos, no nos sirve.
¿quién ingresa a los pulmones? El oxígeno. El oxígeno. Entonces, la sangre que sale de los pulmones es rica en oxígeno. Esa sangre llega al corazón, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué está hecho el corazón. Llega al corazón y el corazón la bombea hacia el resto del cuerpo, porque en el resto del cuerpo el oxígeno es necesario para hacer la respiración celular, ¿sí? Ahora, fíjense acá dice órganos del cuerpo. Y no son solamente órganos, sino que es todas las células del cuerpo. O sea, este intercambio capilar simboliza a todas las células de nuestro cuerpo, no solamente las de los órganos, eso que quede clarito. Acá queda más claro porque está todo el cuerpo. Entonces, el corazón bombea sangre hacia el resto del cuerpo mediante la arteria aorta, que es la arteria principal, es como el tronco del árbol, digamos, es como la arteria más importante por la cual pasa más sangre, toda junta, y la arteria se empieza a ramificar, como habíamos visto, y llega a nivel capilar. Cuando llega a nivel capilar es que llega a cada una de las células del cuerpo, donde el oxígeno se consume, y a intercambio de que se recibe oxígeno, se libera dióxido de carbono. Entonces la sangre que sale de los capilares que ingresaron a los tejidos, que en realidad no es que los capilares ingresan a los tejidos y después salen unos nuevos capilares, sino que los capilares rodean a los tejidos, rodean a las células y liberan el oxígeno con esta regla que yo les expliqué antes, ¿sí? Fíjense que el capilar pasa por ahí. Y la hemoglobina dice, che, acá hay poco oxígeno, y yo lo voy a dejar acá y me voy a llevar dióxido de carbono, ¿sí? Y el dióxido de carbono va a ir hacia el plasma sanguíneo, se va a convertir en carbonato y va a viajar hasta, digamos, hasta las venas. Y el oxígeno va a quedarse en las células que tengan poco oxígeno, porque la hemoglobina, cuando hay poco oxígeno, se lo saca de encima para las células que lo necesitan, ¿sí? Es una proteína muy noble la hemoglobina. Yo digo que es como el Robin Hood del cuerpo humano. ¿Alguien quiere entrar? Lo voy a dejar entrar. Gaby Alemán. Hola, Gaby. Bien. Seguimos. Entonces, esto que yo les estaba comentando es que la circulación en el cuerpo, mientras carga yo les repaso, que la circulación en el cuerpo tiene dos partes o dos circuitos. El circuito menor, que es el circuito pulmonar, que es el que consiste en cargar a los vasos sanguíneos con oxígeno, y el circuito sistémico o circuito mayor, que es el que consiste en repartir ese oxígeno y que la sangre se cargue de dióxido de carbono. ¿Por qué la sangre se carga de dióxido de carbono? Porque lo tenemos que eliminar de alguna manera, ¿sí? Y eso es fundamental. El sistema circulatorio no es solamente de alimentación a las células, sino que también es de liberación de desechos, ¿sí? En realidad no los libera estrictamente, sino que viajan los desechos por ahí. Entonces, de los órganos del cuerpo, de todos los tejidos, o sea, de todo el cuerpo, sale esta sangre que tiene mucho dióxido de carbono porque antes, si bien tenía oxígeno, ese oxígeno se gastó en las células y las células liberaron dióxido de carbono que fue captado por los capilares y esos capilares estaban ramificados y conformaron las venas, ¿sí? Y estas venas se unen en la vena cava e ingresan al corazón. Esta sangre azul no tiene oxígeno, no es rica en oxígeno, ¿sí? La vena cava termina en el corazón bombea esta sangre sin oxígeno hacia los pulmones, donde el dióxido de carbono se libera e ingresa oxígeno nuevamente para seguir el ciclo cardíaco del sistema circulatorio. ¿Se entiende esto? O sea, hay dos intercambios grandes. En uno de los intercambios, que es el de los pulmones, se libera dióxido de carbono e ingresa oxígeno. Este oxígeno, o sea, esta sangre llena de oxígeno o sea, la sangre se carga de oxígeno porque hay mucho oxígeno en los pulmones, hay mucho oxígeno en las células de los pulmones, y cuando hay mucho oxígeno en la hemoglobina, que es la proteína de la sangre que está presente en los glóbulos rojos, le gusta más el oxígeno cuando hay mucho, se carga de oxígeno y estos glóbulos rojos pasan por el corazón, se bombean por medio de la arteria aorta,
la arteria aorta se ramifica, termina en capilares que llevan el oxígeno a los tejidos a cambio del oxígeno liberan dióxido de carbono porque hacen la respiración celular, el dióxido de carbono viaja por las venas y se une en la vena cava para llegar al corazón, el corazón bombea la sangre sin oxígeno hacia los pulmones para que se vuelva a cargar de oxígeno, vuelva a pasar por el corazón, vuelva a pasar por los tejidos, y así indefinidamente desde que nacemos hasta que nos morimos. Esto pasa todo el tiempo. Y justamente esto es lo que nos permite vivir, porque si no nos llega oxígeno a las células, nos morimos. ¿Sí? ¿Entendió el circuito del sistema circulatorio? Que, digamos, hay dos circuitos, el pulmonar, el sistémico. El circuito pulmonar y el sistémico tienen los dos, fíjense que los dos tienen sangre con oxígeno y sangre sin oxígeno, solamente que el circuito sistémico lleva sangre con oxígeno y saca sangre sin oxígeno, y el circuito pulmonar lleva sangre con oxígeno, sin oxígeno y se carga de oxígeno para sacar sangre oxigenada hacia el corazón, ¿sí? O sea, es como que están combinados, son como paralelos estos dos circuitos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Un par de palabras importantes. Acuérdense que presión le decimos al producto de una fuerza por una superficie, sobre la superficie. Presión es fuerza sobre área, ¿sí? Sobre el área que se ubica esa presión. El flujo es el volumen de sangre que se bombea en una unidad de tiempo. O sea, volumen es, no sé, 1 litro, por ejemplo, y cuántos litros bombeo en una hora, por ejemplo. En realidad, en la sangre, el flujo sanguíneo se mide en litros por minuto o mililitros por segundo, ¿sí? O sea, esa es la cantidad de sangre que se bombea a lo largo del tiempo. Y la resistencia es como lo eléctrico, ¿no? Es la dificultad para que esa sangre fluya, ¿sí? Bien. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a empezar a ver presión, ¿sí? Y la presión sanguínea es una presión, como ya habíamos visto para el primer parcial, y que la presión del cuerpo, de la sangre del cuerpo, va bajando a lo largo del camino de la sangre hacia los capilares y la vuelta de la sangre de los capilares hacia el corazón, ¿sí? Fíjense. El corazón tiene, digamos, la tarea de bombear sangre, de recibir sangre y de bombear sangre, ¿sí? La sangre al corazón siempre ingresa por una vena, ¿sí? Ya sea una vena que tenga sangre con oxígeno o una vena que tenga sangre sin oxígeno. Por ejemplo, este dibujo por ahí es medio confuso, lo voy a explicar acá al corazón. Fíjense, al corazón llegan 2 venas y salen 2 arterias. O sea, en total, la cantidad de vasos sanguíneos por los cuales que unen el corazón con el resto del cuerpo son 4. 2 venas, que son la vena cava, esta de acá, y la vena pulmonar. Fíjense que la vena pulmonar tiene sangre con oxígeno, por lo cual no es que todas las venas tienen sangre sin oxígeno. Eso es un error, ¿sí? Igual, la única vena que no tiene sangre con oxígeno es la vena pulmonar, o sea que tampoco igual es que esté tan mal. ¿Sí? O sea, al corazón siempre llegan venas, anoten esto, al corazón siempre llegan venas y del corazón siempre salen arterias, ¿sí? ¿Por qué esto? Acuérdense que las venas no tienen una pared tan fuerte, por lo cual el corazón no puede bombearle a una vena, y que las arterias están preparadas para recibir una presión alta, como es la presión que ejerce el corazón cuando bombea sangre, ¿sí? Bien, el corazón está dividido en 2, que esta división se llama tabique, y ese tabique es el que evita que la sangre sin oxígeno se mezcle con la sangre con oxígeno. Hay corazones que se lo bancan igual, ¿eh? Los corazones de los cocodrilos, por ejemplo, se mezcla la sangre, está todo bien, pero bueno, los cocodrilos necesitan tomar sol porque si no, no tienen calor, ¿sí? O sea, como que, digamos, no es que la mezcla de sangre es mortal, puede pasar, pero si pasa, podemos tener problemas, ¿sí? Entonces,
El tabique del corazón es el que lo divide longitudinalmente, o sea, de un lado para el otro, esto es longitudinal. Transversalmente el corazón está dividido por válvulas, ¿sí? ¿Qué es una válvula? ¿Alguien puede describir más o menos cómo es una válvula? ¿O para qué sirven las válvulas? En general, no una válvula del corazón, sino una válvula en general. ¿Qué permiten las válvulas? El flujo, no, profe, si se cierra una válvula, no. Claro, no pasa regulan el flujo, las válvulas, perfecto, gracias, sí. Las válvulas regulan el flujo, entonces el corazón tiene 4 válvulas, o sea, el corazón regula el flujo que entra por las venas, fíjense, estas válvulas de acá, y el flujo que sale por las arterias, ¿sí? O sea, el corazón siempre controla el flujo de sangre que tiene, ¿sí? En realidad las válvulas del corazón. Y fíjense lo que está pasando acá. Como les dije antes, al corazón siempre ingresan venas, ¿sí? Acá tenemos la vena cava, que es la que está ingresando acá. La sangre que ingresa al corazón ingresa por las venas y se acumula en las aurículas, se llama. El espacio donde se acumula la sangre se llama aurículas. Cuando la aurícula se carga de sangre, la sangre pasa al ventrículo, que es una parte del corazón que tiene mucho músculo y que es la que permite el bombeo de la sangre, ¿sí? Bien, entonces, del ventrículo siempre sale sangre con mucha potencia, con mucha presión, ¿sí? Porque imagínense, es esto de que yo les contaba de los tubos de pasta de dientes. Es como si ustedes apretaran con mucha fuerza un tubo de pasta de dientes, la pasta va a salir volando, ¿sí? O cuando ustedes apretan algo que pueda salir volando, no sé, una mayonesa, ketchup, un líquido que salga disparado, ¿sí? Entonces, el ventrículo hace ese efecto de, digamos, de apriete, porque los músculos se contraen, y sale la sangre disparada por las arterias. Fíjense, este cuadro que tenemos acá, este gráfico, es la presión, o sea, cuánta presión hay, y los diferentes tipos de vasos sanguíneos. Por ejemplo, la presión en la arteria aorta, ¿es alta o es baja? Acá. Este cuadradito. ¿No? La presión en la arteria aorta, ¿es alta o es bajita? Es alta. Alta. Es alta. Son 100 miligramos de mercurio. O sea, acuérdense que la presión se mide en miligramos de mercurio o en barómetros o en varios tipos. O sea, si hay un 0 y hay un 100, 100 es más alto que 0, seguro. Entonces, la arteria aorta se banca mucha más presión que las otras arterias, que no son la aorta, que son ramificaciones de la arteria aorta. O sea, fíjense que la presión, ¿qué le va pasando a la presión a medida que vamos yendo por el cuerpo hasta llegar a las venas? ¿Qué pasa con la presión? Baja. Va disminuyendo, exactamente. Fíjense, en la arteria aorta la presión es muy alta, después en las otras arterias va bajando, en las arteriolas se dispara muy para abajo, los capilares ya es bajísima, y después las venas, las vénulas, las venas, y la vena cava, que es la vena que llega al corazón, que lleva la sangre sin oxígeno al corazón desde el cuerpo, fíjense que la presión que tiene es muy bajita. O sea, incluso, sí, no es negativa, pero es casi 0, ¿sí? La presión con la cual la sangre golpea el área de las venas, ¿sí? Por eso cuando nosotros medimos presión arterial. Nosotros no podemos medir presión de la vena, ¿sí? Es 0. Entonces siempre la presión que un enfermero mide es la presión arterial, ¿sí? Fíjense acá, presión arterial. ¿Entre cuánto y cuánto está la presión arterial? ¿Se acuerdan? Normal. ¿120-80? Claro, 120-80, o sea, un poquito más de 100 acá y 80, ¿sí? O sea, medimos las de las arterias, no medimos la presión de las venas. Nunca podemos medir la presión de las venas, ¿sí? Bien. Esta es la imagen que les mostré recién. Y fíjense que
¿Cómo? No, hablé un parlante. Ok. Parlante de Bluetooth. Hasta los parlantes participan, che. Bien, entonces, fíjense, las venas, ¿de dónde sacan la fuerza para que llegue la sangre al corazón? O sea, si tienen tan poquita presión, ¿de dónde sacan esa fuerza? Yo les conté. Necesito que lo recuerden. ¿No se acuerdan? ¿Qué tienen las venas que permite que la sangre no vuelva? Una válvula. La válvula. Una válvula. Exactamente, válvulas. Además, el corazón como que tiene el efecto de succión de las venas y además, cuando estamos parados y paradas, la circulación venosa se vuelve más simple porque los músculos de nuestras extremidades hacen un trabajo de vasoconstricción. O sea, en realidad, los músculos de nuestras piernas, cuando estamos en posición de pie, digamos, los músculos de las piernas se contraen un poquito para permitir también el flujo sanguíneo del retorno venoso. Retorno venoso es la vuelta de la sangre sin oxígeno al corazón desde el cuerpo, ¿sí? Bueno, y en una época pasada, pero no menos importante, más o menos en el siglo XIX, es una época donde se hace mucha investigación en ciencias médicas. Es muy importante ese siglo para la medicina moderna, sobre todo. Stirling, que es el que después le dio nombre a las fuerzas de Stirling, que son fuerzas hidrostáticas muy, muy famosas, fuerzas de la sangre muy famosas, definió que el intercambio de los materiales mediante la membrana capilar, o sea, no venas, no arterias, volvemos a los capilares, está determinada por tres factores. Una es la presión que hay en el capilar, o sea, la presión sanguínea, la presión acá que hay en el capilar y en el líquido intersticial, que es el líquido que hay afuera del capilar y afuera de las células del tejido que va a recibir esos materiales. La presión, que se llama presión coloidosmótica, coloidosmótica tiene que ver, es una palabra que junta la ósmosis con los coloides. La ósmosis es el intercambio de agua a través de una membrana y los coloides son un tipo de solución que es como viscosa. Eso es un coloide. La mayonesa es un coloide, la gelatina es un coloide. O sea, todas estas como cremas, digamos, o sustancias que tienen un tipo de conformación, se llaman específico, que consiste en que las moléculas estén agitadas, pero no tan agitadas, básicamente es eso, se llama coloide. Y la presión coloidosmótica es la presión que ejercen las proteínas que hay dentro del plasma sanguíneo, o sea, dentro de los capilares, y la presión de las proteínas que hay fuera de los capilares y dentro del líquido intersticial. Acuérdense que el líquido intersticial le decimos al líquido que está afuera de las células, que no es líquido dentro, o sea, que no es líquido celular, es líquido que está fuera de las células y que define la hidratación y no define la hidratación, sino que es un líquido que está fuera de las células. Es como el espacio que hay intercelular. Y después la permeabilidad de la membrana capilar. O sea, qué tan permeable sea el capilar. No es lo mismo la presión que tiene un capilar cerrado, o sea, el que vimos al principio, el capilar de circulación muscular, que el capilar sinusoide, ¿sí? La permeabilidad del capilar sinusoide es muy alta, entonces la presión baja, porque es como que se pierde digamos, la fuerza que puede ejercer la sangre en un capilar sinusoide es mucho menor a la presión que puede hacer la sangre en un capilar cerrado, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cada una de estas presiones. Fíjense, acá tenemos un capilar, ¿sí? Este es un capilar, acá lo vemos. Hay dos tipos de presiones
que yo les había contado, vamos a primero analizar la presión capilar hidrostática, se llama, que es la presión que facilita la salida de los líquidos. O sea, los líquidos están dentro del capilar y gracias a la presión hidrostática, los líquidos salen del capilar, ¿sí? Bien. ¿Desde dónde a dónde salen? Salen desde el capilar hasta el líquido intersticial, o sea, hacia los tejidos, ¿sí? Suele disminuir esta presión, la presión de salida suele disminuir, que es lo que veíamos acá, la presión en los capilares disminuye, ¿sí? Suele disminuir a medida que nos vamos acercando a que el oxígeno se va acabando y el dióxido de carbono va empezando a hacer, ¿sí? O sea, hasta acá podemos decir que es una arteria, o que venimos de una arteria, y hasta acá podemos decir que venimos de una vena. Y esta zona donde se unen, digamos, las presiones, digamos, o digamos, las arterias, digamos, el extremo arterial y el extremo venoso, esta zona es una zona de transición. Si no tiene sangre con oxígeno, o no tiene sangre que podamos llamarla rica en oxígeno, y no tiene sangre que podamos llamar rica en dióxido de carbono, sino que es una mezcla de sangres, ¿sí? Es el único momento donde se mezclan las sangres, ¿sí? Bien. Esta es la presión capilar hidrostática. Es la presión que saca líquidos del capilar, o sea, la presión que libera los líquidos. Sería la presión con la cual viaja el oxígeno, la presión con la cual viaja la glucosa, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, del vaso sanguíneo el líquido sale, se filtra a través del capilar y sale a los tejidos. Y eso es con una presión específica, es la presión hidrostática capilar, ¿sí? Que puede ir de los 28 milímetros de mercurio a valores de 3 o 0, ¿sí? Se suele decir que la presión capilar es PC por presión capilar, ¿sí? Después está la presión hidrostática también, pero que es del líquido intersticial, o sea, de afuera para adentro. ¿Me van a entender? O sea, esta es la presión que ejerce el líquido intersticial, el líquido que tienen las células que están afuera del capilar, hacia adentro del capilar. O sea, es la presión del desecho, ¿sí? La presión hidrostática es la presión del nutriente y la presión hidrostática capilar es la que hace que los nutrientes salgan del capilar, y la presión hidrostática del líquido intersticial es la presión que ejerce el líquido contra las paredes de los capilares. Fíjense qué pasa. En un punto dado, las presiones estas son iguales o son muy parecidas. Y es ahí cuando no ocurre intercambio de líquidos, ¿sí? Son confluyentes además estas dos, porque tenemos el líquido que hace presión en la pared del capilar y el líquido que quiere salir del capilar, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué está determinada la presión hidrostática? Por el volumen de agua que haya afuera del capilar, o sea, en el espacio intersticial, y qué tan abierto o qué tanto espacio haya entre las células, ¿sí? Entonces, suele tener valores negativos la presión hidrostática intersticial, pero cuando toma valores positivos, pero cuando toma valores positivos, el líquido ingresa al capilar, ¿sí? O sea, no siempre los capilares sueltan elementos, sino que también reciben elementos, ¿sí? Reciben sustancias. Después está la presión coliidosmótica del plasma, ¿sí? O sea, que es la presión que facilita la entrada de líquidos desde el espacio intersticial a los capilares. O sea, tenemos la presión hidrostática es la presión del agua y la presión coliidosmótica es la presión de los elementos que están afuera de los capilares, perdón. O sea, fíjense, esta es la presión coliidosmótica intersticial, es la que hace que ingresen cosas a los capilares que no sean agua, ojo. Presión hidrostática significa que sale o entra agua. Presión coloidoscópica significa que salen o entran glucosa, nutrientes, elementos de desecho, etc. ¿Sí? O sea, hay dos tipos de presión. Hidrostática, entra y sale agua, o coloidoscópica, entran o salen otros elementos que no son agua, proteínas,
sustancias, ¿sí? Bien, entonces, tenemos presión hidrostática del capilar hacia afuera y presión hidrostática del líquido intersticial, que es lo que está fuera del capilar, hacia adentro del capilar. Y tenemos presión coloidosmótica del capilar o del plasma, decimos del plasma para no confundirnos, del plasma, que es el plasma que está dentro de la sangre, que facilita entrada de líquidos, ¿sí? O sea, esa facilita la entrada de líquidos hacia los capilares, o sea, la salida de los líquidos del espacio intersticial, y la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que es la que facilita la salida de líquidos hacia afuera del capilar, ¿sí? Es medio confuso porque una se llama intersticial y es la que hace que salga, es la que hace que entre el agua, y otra que es intersticial que hace que salga del capilar. Pero bueno, o sea, yo creo que esto lo tienen que leer un par de veces para entenderlo mejor. Recuerden que un capilar reciba o libere algún elemento depende de cómo sea, si es continuo, si es fenestrado o si es sinusoide, ¿sí? Porque esa es la permeabilidad que tenga para sacar o para entrar, o para sacar elementos o para hacer entrar elementos, ¿sí? Quería llegar acá para que lo entiendan un poco mejor. ¿Por qué vemos estas presiones? Porque una cosa es lo que sale del capilar y otra cosa es lo que entra al capilar. ¿Qué puede salir o con qué presión salen los elementos que ingresan al capilar? Bueno, los elementos que ingresan al capilar entran por la presión coloidoscópica intersticial, ¿sí? Que es esta presión, y entran por la presión hidrostática del líquido intersticial, ¿sí? ¿Y por dónde salen del capilar los elementos? Por la presión hidrostática capilar y por la presión coloidosmótica intersticial. Perdón, lo dije mal. Los elementos a la sangre, olvídense lo que voy a decir, los elementos de la sangre para llegar a un tejido necesitan ciertas presiones, ¿sí? O sea, una sustancia no sale de un capilar por magia ni nada por el estilo, sino porque hay una presión que los hace salir, una presión que los hace entrar al capilar, ¿sí? Acuérdense que el capilar es un tubo, o sea, lo que sale y entra al tubo depende de la presión que se le ejerza a ese tubo, ¿sí? Acá lo tenemos mucho mejor explicado. El capilar es un tubito por el cual entran y salen elementos. Los elementos que salen del capilar lo hacen obedeciendo una presión, ¿sí? La presión que hace que los elementos salgan del capilar son la presión hidrostática del líquido intersticial y la presión coloidosmótica capilar. Y los elementos... ¿Se escucha? Sí. Sí, profe. Ok. Esto lo tienen que leer varias veces. Tienen un texto igual que habla de esto. Y la presión con la cual ingresa el líquido hacia los capilares es la presión osmótica, ¿sí? O sea, la presión del agua, que es la presión hidrostática del líquido intersticial, o la presión coloidosmótica capilar, ¿sí? ¿Se entendió? Es muy complicado este tema como para explicarlo así. Necesito como un pizarrón y hacerlo. Creo que hasta yo me confundí incluso. Porque le dije que... No, pero igual está bien porque a mí el tema de la física siempre me costó mucho y no quiero, o sea, no quiero ponerles una información que no va, ¿sí? Es importante saber... Voy a empezar de nuevo. Sí, lo voy a repetir hasta el cansancio, ¿eh? O sea, es importante saber lo siguiente. A los capilares tienen que entrar y salir cosas, ¿sí? Cuando entra algo es por una presión externa al capilar, o sea, una presión que
está fuera del capilar, que es la presión del agua, que está por afuera del capilar, el agua que está por fuera del tubo, ¿sí? Que es la que hace que ingrese el líquido, que es la presión hidrostática del líquido intersticial. ¿Por qué? Porque en el líquido intersticial, que es el tejido o lo que está, digamos, o lo que está alrededor de las células del tejido, tiene líquido y ese líquido tiene que eliminarse. Entonces, se filtra o ingresa al capilar con esta presión que se llama hidrostática porque es principalmente agua. ¿De qué otra manera puede entrar algo al capilar? Por ejemplo, los desechos pueden entrar por la presión coliidosmótica capilar, que tiene que ver con la cantidad de proteínas que haya dentro del capilar que succionan a si hay muchas proteínas afuera del capilar. Acuérdense que la mayor parte de los transportes entre tejidos, entre células, es por la cantidad que haya. Cuando hay mucho de un lado y poco del otro, se va a tender a igualar las cantidades. Entonces, si hay pocas proteínas de este lado y muchas proteínas de este lado, entonces el flujo de proteínas va a ser este. Y ese flujo de proteínas es con una presión, es la presión coliidosmótica capilar, ¿sí? Después, ¿cómo sale del capilar el líquido? Bueno, por la presión hidrostática que tenga el capilar, adentro del capilar hay una presión y esa presión es la que hace que los elementos líquidos salgan del capilar, que se llama presión hidrostática capilar, dentro del capilar hacia afuera. Y después está la presión coliidosmótica intersticial, que es la de las proteínas. O sea, si hay pocas proteínas afuera y muchas adentro, las proteínas van a tender a salir, ¿sí? Ahí está, ahí lo dije bien y me parece que se entendió mejor. ¿Se entendió mejor? Sí, profe. Bien, y entonces ahora vamos al corazón, a explicarlo mejor al corazón. Si necesitan una aclaración de las presiones, yo después les puedo mandar un video específico de las presiones. Yo no tengo problema en hacer eso. Me parece que va a ser mejor incluso. Bien. Entonces, el corazón, como yo les decía antes, ¿qué elementos tenía? ¿Me pueden decir? ¿Alguno se acuerda qué elementos había en el corazón? Venas, arterias, los ventrículos, aurículas. Perfecto. ¿Algo más? ¿Qué hay en el medio del corazón? Longitudinalmente, si yo corto el corazón al medio, ¿qué hay en esta parte? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? No se los dije hoy, no creo que se acuerden si los dije hoy. Este es el tabique del corazón. ¿Qué función tiene este tabique? Separar los ventrículos y... Bien, O sea, separar como el lado derecho del lado izquierdo, sí. Claro, o sea, separar los tipos de sangre, porque fíjense que por un lado del corazón, por el lado derecho del corazón, ojo, el lado derecho del corazón no es este es el lado derecho del corazón, porque es como si yo viera a un paciente, ¿sí? Es el lado derecho del paciente, ¿sí? No es el lado derecho del médico o de la persona que ve el corazón. ¿Se entiende eso? O sea, este es el lado derecho nuestro, ¿sí? Entonces, del lado derecho del corazón está viajando sangre con oxígeno o sin oxígeno. Sin oxígeno. Sin oxígeno, exactamente, con mucho dióxido de carbono. Y por el lado izquierdo del corazón viaja la sangre oxigenada, ¿sí? Por lo cual, ¿de dónde viene la sangre sin oxígeno? ¿Se acuerdan de dónde venía? Del cuerpo. Y esa sangre que viene del cuerpo termina en las venas cava superior y vena cava inferior, que se unen en la vena cava acá, ¿sí? ¿Dónde termina? No se unen, perdón, sino que directamente terminan en la aurícula. La aurícula tiene como función recibir la sangre, siempre, ¿sí? Ya sea oxigenado o sin oxígeno. El corazón tiene 2 aurículas y 2 ventrículas. Acá está la aurícula derecha, que tiene sangre sin oxígeno, la aurícula izquierda, que tiene sangre oxigenada. Las aurículas tienen paredes mucho más finas que los ventrículos. Fíjense que los ventrículos tienen unas paredes muy gruesas. Ahora después vamos a ver por qué.
Entonces, desde el cuerpo, o sea, desde acá, cuerpo, desde acá, cuerpo, desde el cuerpo la sangre con dióxido de carbono, la sangre carboxilada, le voy a empezar a llamar sangre carboxilada, ¿sí? La sangre carboxilada, que es rica en dióxido de carbono, pobre en oxígeno, se acumula en la aurícula. Cuando hay mucha sangre en la aurícula, se abre una válvula, que acuérdense que habíamos dicho que las válvulas sirven para regular el flujo. Se abre la válvula llamada válvula tricúspide, que es la válvula que une a la aurícula con el ventrículo derechos, ¿sí? Cuando la sangre ingresa a el ventrículo derecho, el ventrículo lo que va a hacer es, esta capa gruesa que tenemos acá no es capa de tejido conectivo ni nada por el estilo, es capa de músculo. Los músculos del ventrículo, cuando ingresa la sangre carboxilada al mismo, se contraen estos músculos y bombean la sangre que pasan por otra válvula que se llama válvula pulmonar hacia los pulmones. ¿Por qué tienen que ir a los pulmones la sangre sin oxígeno? ¿Para hacer el intercambio? Exacto, para hacer el intercambio. Entonces, nada, este es como el camino de la sangre sin oxígeno hacia los pulmones. ¿Por dónde va esta sangre? Por la arteria pulmonar. ¿Por qué es una arteria? Porque recibe sangre con mucha presión. ¿Por qué recibe sangre con mucha presión? Porque los ventrículos tienen una capa de músculo que hacen que la sangre se bombee con mucha presión, con mucha fuerza. ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien? Hasta ahora, ¿qué? Sí. O sea, ¿se entiende? ¿Algo que no hayan entendido? Bueno, el silencio me habilita a seguir hablando, me parece. Bueno, entonces después, cuando ya llega al pulmón, ocurre el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno y la sangre se empieza a acumular de los pulmones rica en oxígeno hacia las venas pulmonares. Acuérdense que las venas siempre van a llevar sangre al corazón. Entonces, las venas pulmonares terminan en la aurícula izquierda. La aurícula lo que hace es acumular la sangre hasta que la válvula, hasta que se llene de sangre, digamos, y es donde cuando la aurícula se llena de sangre, es cuando la válvula mitral se abre. Esta es otra válvula, que es otra de las válvulas que unen las aurículas con las ventrículas, y la sangre del lado de la aurícula izquierda ingresa al ventrículo izquierdo, donde el ventrículo izquierdo contrae el músculo y pasa la sangre por medio de otra de las válvulas que se llama válvula aórtica hacia la arteria aorta, que es la arteria que lleva la sangre con oxígeno a todo el cuerpo. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa? Esto es al mismo tiempo, no es que primero es este lado y después es este lado, ¿sí? O sea, esta contracción de los ventrículos pasa al mismo tiempo, ¿sí? Y eso es lo que, no sé si yo tengo acá. Acá tenemos una disección de corazón que les voy a pasar el video por YouTube, pero quiero mostrarles una animación que tengo del corazón latiendo. Fíjense, ¿ven lo que les explico? ¿Ven la animación? Sí, se ve. Ven que la parte izquierda, concentrémonos en la parte izquierda, en la parte azul. La parte izquierda, fíjense, la vena cava superior e inferior terminan en la aurícula derecha. En la aurícula derecha, cuando se llena de sangre, deja pasar la sangre hacia el ventrículo derecho se llena de sangre y es bombeado por la contracción muscular. Fíjense que ahora se contrae el músculo. Ahora se contrae el músculo. Cuando se contrae el músculo, obviamente la presión hace que se abra la válvula, la válvula ventricular izquierda, entonces esa sangre se bombea hacia los pulmones, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende mejor con esta animación o es más confuso? Sí, se entiende. Ok. Entiendo. Una vez que la sangre sin oxígeno se cargó de oxígeno en los pulmones, la sangre ingresa al lado izquierdo del corazón,
mediante las venas pulmonares. Pasa lo mismo que en la parte derecha. En las venas pulmonares terminan en la aurícula izquierda del corazón. Cuando la aurícula izquierda se llena de sangre, se empieza a liberar esta sangre hacia el ventrículo, hacia el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo bombea sangre y la presión abre la válvula aórtica y la sangre viaja por la aorta, ¿sí? Y esa es la... ¿Puedo hacer esto? Sí. Claro, dura 10 minutos este video. Bueno, y este es el ciclo, digamos, el ciclo del latido cardíaco. ¿Qué es lo que escuchamos cuando escuchamos un corazón? Las válvulas abrirse. No escuchamos la contracción de los músculos, no escuchamos cuando ingresa la sangre. Lo que escuchamos es estas válvulas, la mitral, la tricúspide, la válvula pulmonar izquierda y la válvula aórtica, las escuchamos abrirse. Esta se llama sigmoidea, me parece. A ver, me voy a fijar porque yo con los nombres, chicos, soy nefasta. Sí, sigmoidea, ahí va. Sí, desaparece eso porque tienen ahora tienen para ver un video de una disección de corazón de una vaca, no es de humano, para que vean cómo es en la vida real eso. Bien, me parece que voy a parar acá. Ya son las 8 y el video dura 10 minutos. Y me falta bastante. No voy a terminar con lo que quiero y me parece más importante dejar acá. Lo que tienen que hacer ahora, chiques, es ver el video. Este video que está acá. Que ya se los paso por WhatsApp. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Es tiempo, porque nos queda un poquito de tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que necesiten que les suba un apunte de alguno de estos temas? El de la presión lo voy a subir. Igual. El de la presión capilar lo voy a subir. ¿No tiene ninguna duda? Yo no, profe, solamente lo de la presión hidrostática, eso sí se me complicó. Sí, eso, pero eso fue lo más complicado, sí. Sí, yo también me confundí un poco. Creo que tendría que rever, y capaz se me queda. Sí. No, igual yo me parece que les voy a tener que grabar otro video o les voy a mandar un apunte para que lo lean. Porque en realidad la única vez que se los expliqué bien fue la última. Porque a mí me confunden mucho los nombres. Tengo problemas con los nombres de las cosas. Y la última vez que se los expliqué bien. O sea, cuando yo empiezo a hablar de eso, saltéenlo y no lo vean. Sino que vean el final, que es cuando lo explico bien. Voy a intentar grabarles un video, o si no, la clase que viene se los explico bien, desde cero y sin confundirme. Y con un gráfico interactivo. O si no, se los puedo explicar ahora con un gráfico interactivo. ¿Cómo? Sí, profe, mejor. ¿Quieren que se los explique ahora con un gráfico interactivo? Bueno. ¿Sí o no? Voten, no sé, levanten la mano y digan si prefieren eso ahora o si lo prefieren en la clase que viene. O sea, quedan... La clase que viene, profe, así volvemos a repasar un poquito todo lo que explicó. Y aparte de decir las dudas que uno tiene. Yo ahora voy a volver a ver el video porque medio que se me entrecorta también el internet. Entro, salgo por eso. Sí. Así lo repaso y la próxima clase ya tengo mis dudas y todo eso.
No sé qué dicen los demás. Che, ahí les... Sí, o sea, 2 personas nomás levantaron la mano que estaban de acuerdo en que yo se los explicara ahora. Me parece bien igual. Lo que sí igual tienen que ver hoy y ahora es el video que les puse en el chat. Que me encantaría que lo veamos todos juntos, pero el internet mío es una cagada y el internet de ustedes también, entonces se va a cortar todo. Porque es un video de una disección de corazón de vaca. O sea, es como que los corazones de las vacas y nuestros corazones son iguales, solamente que el de la vaca es más grande y más grasoso por la dieta que tiene. Entonces está bueno porque uno ve cómo es el corazón realmente por dentro y la chica que lo explica muy bien también, así que creo que por ahí, ya que terminé de explicar el corazón, lo van a poder entender mejor. Para que cierren el tema corazón hoy y después la clase que viene cerramos el tema de la presión. ¿Les parece? Bueno, profe, una pregunta. ¿De dónde vienen los sentimientos? ¡Ah! ¡Qué pregunta, mujer! ¿Cómo de dónde vienen los sentimientos? Del cerebro. Porque dicen... uno lo siente en el corazón, pero vienen del cerebro. Dicen que viene del corazón, por eso, si uno viene, o sea, tiene esos Claro, sentimientos, cuando uno viene dice, del "Ay, lo corazón sentí en y el la vaca corazón". siente lo mismo. No, los sentimientos nuestros vienen del cerebro. Supongo que habrá algún receptor del cerebro al corazón que hace que uno sienta las cosas que le afectan mucho en el corazón, y eso debe tener que ver con la adrenalina y con la generación de hormonas que aceleran el latido del corazón. O sea, cuando uno se siente mal y siente algo en el corazón, usualmente es porque se le acelera el latido, no es cualquier cosa, ¿no? Me parece. Bueno, se puso filosófica en la biología. ¿No? O sea, me parece a mí que cuando uno siente que algo le lastima y lo siente en el pecho, tiene que ver con que uno asocia a lo que pasó con un evento traumático, o sea, con que esto es algo traumático, para bien o para mal, ¿sí? Porque uno puede sentir algo en el corazón, puede sentir amor, ¿sí? Y el amor que uno siente también le acelera el latido cardíaco. Entonces, me parece que, no me parece, hay un receptor del corazón que recibe hormonas y esas hormonas son las que a nosotros nos generan los sentimientos, ¿sí? O sea, los sentimientos generan cosas en el cerebro y esos elementos viajan al corazón por el torrente sanguíneo gracias a los capilares sinusales hacia el corazón, ¿sí? Y es por eso que nosotros sentimos las cosas en el corazón. En realidad lo que sentimos es un mensaje de una hormona que le dice al corazón, che, acelera, porque mi función es decirte que aceleres, ¿sí? No hay como mucho pensar en eso. Así que cuando sentimos las cosas en el corazón es porque una hormona le dijo al corazón que lata más fuerte. O más rápido. La adrenalina y el miedo también se sienten en el corazón, ¿vieron? Cuando alguno tiene miedo, le pasa eso. Lo siente en el corazón. Sí, sí, se siente en el corazón. Cuando alguien, o sea, por ahí, cuando alguien te lastima mucho, se liberan una serie de hormonas en el cerebro que generan una aceleración, una conmoción en el corazón también, pero es el latido cardíaco lo que uno siente es la aceleración del latido cardíaco. Eso es lo que uno siente. Es re poco romántica la biología, ¿vieron? Como que te tira abajo todo. Es como que igual no sentís amor, sentís serotonina, qué sé yo, es una hormona. Es re triste ser biólogo. Uno no puede sentir la cosa. No, mentira. Sí. Les voy a comentar por WhatsApp lo que tienen que hacer. Vean este video para terminar el tema de corazón. Y pongan Gilda, el tema se me ha perdido un corazón, es buenísimo. Cuando termine así lo terminan de repasar. Bien, ¿alguna otra duda
o alguna curiosidad. Me encantó esa pregunta, es una curiosidad re linda. ¿Alguien tiene alguna duda? Digamos, tanto de curiosidad como de los temas. Uno de los órganos principales del cuerpo. Hoy, en tu canal Linfadera Educación, vamos a realizar... Se me puso solo el video del corazón. Profe, ¿qué tal? Habla Jorgelina Burgos. Sí, sí, te veo. Un profe nos decía que hay un músculo del alma, que era el psoas, que está entre las piernas. Yo iba a yoga mucho tiempo, entonces nos decía siempre que había un músculo del alma, de las emociones. Y bueno, nos hacían trabajar esa parte. Mucho no profundicé ni le pregunté tanto porque era como por encima, nos decía. No sé cómo está conectado, debe ser como decís vos, que es todo por el cerebro al corazón, y bueno, de ahí. Esa es la explicación de la ciencia moderna, qué sé yo, por ahí en realidad hay un músculo del alma y existe el alma y eso, o sea, hay cosas que la ciencia tampoco puede demostrar, qué sé yo, la existencia de Dios no se puede Claro, sí. Por eso yo le explico por encima, porque tampoco sé mucho. Ella nos decía como que era un músculo sensorial que nos hacía trabajar las emociones. Claro, o sea, el psoas es un músculo, Sí. es un músculo que está en la cadera, que es el que provoca el dolor lumbar, por ejemplo, es un músculo que une a las vértebras de los lumbares con la cadera, y es lo que sostiene la posición erguida. Seguramente cuando trabajabas ese músculo eran en posiciones sentadas o de espalda, o de cola en realidad, ¿no? La cola para adelante, para atrás, etc. O sea, ¿es un músculo? Sí. Ahora, ¿por qué en yoga se dice que ese es el músculo del alma? No sé, o sea, por ahí tiene sensores súper guau, o tiene algo de ese músculo que haga que... Claro, ya es otra ciencia, el yoga es otro pensar, otra clase, digamos, no sí, es el mismo. estoy grabando. Pero bueno, igual está bien grabar esto. Para mí no está mal grabar estas cosas. O sea, como que son preguntas también. Pero bueno, la verdad que no sé, tengo una amiga que es profe de yoga, le puedo preguntar. Le voy a preguntar ahora. A ver qué me dice. O sea que la biología no lo vemos solamente por yo nunca lo emociones. escuché. O sea, yo nunca lo escuché. Igual no todos los biólogos y las biólogas sabemos un montón de cuerpo humano. Por ejemplo, yo para esta materia tuve que estudiar mucho. Sí. Porque yo soy especialista en ecología, en realidad. O sea, mi especialidad fue estudiar los ríos y las plantas y otros seres vivos, y el humano, si bien lo vi, obviamente en biología vemos el cuerpo humano y vemos los sistemas, todos los sistemas, y vemos las células, y las células son iguales en casi todos los seres vivos. Bueno, hay cosas que, qué sé yo, no sabía. No sé. Había un par de cosas que no tenía idea y que las tuve que estudiar para la materia. La biología no lo explica todo tampoco. Esto que les decía antes, la existencia de Dios, no se puede explicar por medio de una ciencia. Uno cree o no cree, y ya está. Y también uno puede elegir hasta dónde cree en que la ciencia lo explica todo y hasta dónde sabe que la ciencia no lo explica. El origen del universo no lo pudo explicar la ciencia y no lo pudo explicar ninguna ciencia natural, por ejemplo. No significa que la ciencia sea inválida, sino que a eso no llegó, ¿sí? O por ahí nunca llegue, quién sabe. La religión o, digamos, las diferentes culturas religiosas sí lo pudieron explicar, porque, digamos, se parte de una base de un ente creador y la ciencia no parte de esa base. Entonces nunca lo va a poder explicar, porque no hay nadie que crea nada en la ciencia. Pero bueno, no se puede explicar todo por la ciencia. Eso es un error de pensar. Pero hay muchas cosas que sí, como la biología, por suerte. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? ¿Reflexión? A mí me intrigó mucho el tema de la vaca, del corazón de la vaca.
¿Cómo? A mí me intriga el corazón de la vaca, si es algo similar a lo nuestro. Es igual. O sea, sí, bueno, sé que los animales tienen sentimientos, pero si es similar a Sí, una persona, pobrecita, y sí, no las comemos. sí, bueno, ese es un